Día 8 de la novena a San Miguel Arcángel, fuerza espiritual. Oración, día 8 fuerza espiritual. Glorioso San Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos celestiales, en este octavo día de nuestra novena venimos ante ti, conscientes de nuestra fragilidad y limitaciones humanas, pidiéndote que nos llenes de la fuerza espiritual que necesitamos para perseverar en el camino del bien. Tú, que has sido el defensor de las almas y el líder de los ejércitos celestiales desde el principio de los tiempos, te pedimos que nos acompañes en nuestra lucha diaria y nos ayudes a mantenernos firmes en la fe, sin importar las dificultades que enfrentemos. Oh San Miguel, tú que derrotaste al dragón y expulsaste a Satanás y sus ángeles del cielo, ayúdanos a derrotar los dragones que se levantan contra nosotros en nuestra vida. Ven en nuestro auxilio cuando las tentaciones y los miedos nos rodeen, y con tu espada de luz, corta las cadenas del pecado, el desánimo y la desesperanza que buscan esclavizarnos. Protégenos de todo ataque del maligno y danos la fortaleza para resistir con confianza y esperanza, sabiendo que tu intercesión poderosa está a nuestro lado. San Miguel, valiente defensor del pueblo de Dios, te pedimos que intercedas por nosotros ante el trono del Altísimo, para que se nos conceda la gracia de recibir la fuerza necesaria para vivir con fidelidad nuestra vocación cristiana. Tú, que conoces bien las luchas que enfrentamos en este mundo, danos el valor para no desfallecer en nuestra vida de oración, para no sucumbir a la pereza espiritual, y para mantenernos siempre firmes en la voluntad de Dios, incluso cuando enfrentamos obstáculos que parecen insuperables. Te pedimos, San Miguel, que fortalezcas nuestro espíritu en medio de las pruebas y dificultades. Sabemos que en este mundo sufriremos tribulaciones, pero también confiamos en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, Juan 16:33. Confiados en esa victoria, venimos a ti, San Miguel, pidiendo que nos des el valor y la fortaleza para perseverar, sabiendo que la victoria de Cristo también es nuestra. Oh glorioso San Miguel, en este día te pedimos especialmente que nos ayudes a resistir las tentaciones que nos apartan del camino de la salvación. A menudo, el enemigo se presenta de maneras sutiles, ofreciéndonos atajos y placeres temporales que parecen más fáciles que el camino de la cruz. Pero hoy te pedimos que nos ilumines con la verdad de Dios, para que podamos ver con claridad los engaños del maligno y para que nos llenes de la fortaleza necesaria para decir no al pecado y sí a la gracia de Dios. Ayúdanos a recordar que en nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona. San Miguel, fortaleza de los débiles, ven a nuestro lado cuando nos sintamos cansados y desanimados. Hay momentos en la vida en los que las pruebas parecen ser demasiado grandes, cuando el peso de nuestras preocupaciones y dificultades amenaza con aplastarnos. Pero hoy, te pedimos que nos des fortaleza espiritual para cargar nuestras cruces con alegría y esperanza, sabiendo que cada sufrimiento tiene un propósito en el plan de Dios. Ayúdanos a ver las pruebas no como castigos, sino como oportunidades para crecer en santidad y acercarnos más a Dios. Llénanos con tu espíritu de coraje y perseverancia. Que no sucumbamos al miedo cuando enfrentemos dificultades, sino que con valentía sigamos adelante, confiando en la providencia divina. Que tu presencia nos dé la seguridad de que no estamos solos en esta lucha, sino que, junto a ti y a los ejércitos celestiales, podemos resistir las acechanzas del maligno y superar cualquier obstáculo que el enemigo coloque en nuestro camino. San Miguel, tú que fuiste el primero en clamar, ¿quién como Dios?, en el cielo, te pedimos que hoy nos des la fuerza para proclamar la grandeza de Dios en nuestra vida diaria. Que nuestras acciones, palabras y pensamientos reflejen la gloria de Dios, y que, con tu ayuda, podamos resistir las tentaciones del orgullo, la vanidad y el egoísmo que tantas veces nos alejan de la humildad y la pureza del corazón. Oh San Miguel, también te pedimos que fortalezcas nuestra fe. A menudo, en medio de las dificultades, nuestra fe se debilita y somos tentados a dudar de la bondad de Dios o de su plan para nuestras vidas.
En esos momentos de oscuridad, ven a nuestro lado, sosteniéndonos con tu luz celestial, para que podamos ver más allá de las pruebas inmediatas y confiar en que Dios siempre está con nosotros. Fortalece nuestra fe en las promesas de Dios, para que, a pesar de las tormentas que enfrentemos, podamos caminar con firmeza, sabiendo que Dios siempre tiene el control. San Miguel Arcángel, en este día, también te pedimos que fortalezcas nuestra esperanza. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde las malas noticias y las dificultades parecen abrumarnos a cada momento. Pero tú, que eres testigo de la gloria de Dios en el cielo, sabes que la victoria final pertenece a Cristo. Ayúdanos a mantener nuestra esperanza viva, recordándonos que este mundo no es nuestro hogar final, sino que estamos llamados a vivir en la presencia eterna de Dios. Que nuestra esperanza en la vida eterna nos dé la fortaleza necesaria para perseverar en la fe, sin importar las dificultades que enfrentemos en esta vida. Oh San Miguel, también te pedimos que fortalezcas nuestro amor a Dios y al prójimo. Sabemos que el verdadero amor requiere sacrificio, y a menudo somos tentados a buscar nuestra propia comodidad en lugar de servir a los demás. Hoy te pedimos que nos des la fortaleza para amar como Cristo nos amó, con un amor desinteresado y sacrificial. Que, con tu intercesión, podamos ser verdaderos instrumentos del amor de Dios en este mundo, llevando la luz de Cristo a los que nos rodean, especialmente a aquellos que más lo necesitan. Finalmente, San Miguel, te pedimos que fortalezcas nuestra capacidad de perdonar. Sabemos que el perdón es una de las pruebas más grandes del amor cristiano, y a menudo nos resulta difícil perdonar a quienes nos han herido. Pero hoy te pedimos que nos des la fortaleza para perdonar, recordándonos que el perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Que podamos perdonar como Cristo nos ha perdonado, y que, al hacerlo, podamos liberar nuestros corazones de cualquier resentimiento, odio o amargura que nos aleje de la paz de Dios. Oh glorioso San Miguel, defensor del cielo y protector de las almas, en este día te ofrecemos nuestras oraciones, nuestras luchas y nuestras preocupaciones. Sabemos que con tu ayuda podemos recibir la fortaleza espiritual necesaria para perseverar en la fe, para resistir las tentaciones y para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Que tu presencia poderosa nos acompañe siempre, y que, al final de nuestros días, podamos unirnos a ti en la gloria eterna, proclamando con todos los santos, ¿quién como Dios? Amén. Reflexión, la fortaleza espiritual en medio de las pruebas. La vida cristiana está marcada por la cruz. Desde el momento en que decidimos seguir a Cristo, aceptamos un camino que no es fácil, un camino en el que enfrentamos pruebas, sufrimientos y dificultades que ponen a prueba nuestra fe y nuestra perseverancia. Estas pruebas no son castigos, sino oportunidades que Dios nos da para fortalecer nuestro espíritu y para crecer en santidad. Pero en medio de estas dificultades, necesitamos una fortaleza que no proviene de nuestras propias capacidades, sino de la gracia de Dios, que se manifiesta a través de la intercesión de los ángeles, especialmente de San Miguel Arcángel. En esta reflexión, profundizaremos en cómo la fortaleza espiritual es esencial en la vida cristiana y cómo, a través de la intercesión de San Miguel Arcángel, podemos recibir la gracia necesaria para resistir las pruebas, superar las tentaciones y perseverar hasta el final, confiando en la victoria que Dios nos ha prometido. 1. Las pruebas como parte del camino cristiano. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de fe que enfrentaron pruebas intensas en su caminar con Dios. Desde Abraham, que fue probado en su obediencia al ser llamado a sacrificar a su hijo Isaac, hasta los apóstoles, que enfrentaron persecuciones, encarcelamientos y martirio por proclamar el Evangelio. Jesús mismo nos enseñó que, para seguirlo, debemos estar dispuestos a cargar nuestra cruz. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:38. Las pruebas, por lo tanto, no son un signo de que Dios nos ha abandonado, sino una parte esencial de nuestro camino hacia la santidad.
San Pedro nos recuerda, queridos hermanos, no se extrañen de la prueba de fuego que están soportando, como si fuera algo extraño, sino alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo. 1 Pedro 4, 12-13. A través de las pruebas, Dios purifica nuestras almas, nos fortalece y nos acerca más a Él. Sin embargo, en medio de las pruebas, es fácil sentirse abrumado, debilitado y tentado a abandonar la lucha. Aquí es donde entra en juego la fortaleza espiritual. La fortaleza no significa simplemente soportar el dolor o el sufrimiento, significa hacerlo con esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros y que cada prueba tiene un propósito en su plan divino. 2. La fortaleza espiritual, un don de Dios. La fortaleza espiritual es una virtud infundida por el Espíritu Santo que nos permite perseverar en el bien, incluso cuando todo parece estar en contra de nosotros. No es una fuerza física, ni una resistencia emocional basada en la autosuficiencia. Es, más bien, una disposición del alma que nos impulsa a mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que Dios, en su infinita misericordia, nos sostiene y nos guía a través de cada dificultad. San Pablo nos enseña que la fortaleza espiritual es fruto de la gracia divina. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. A través de Cristo, y con la ayuda de sus ángeles, somos fortalecidos en nuestra debilidad. En 2 Corintios 12:9, Pablo relata cómo Dios le dijo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto significa que, cuando reconocemos nuestra debilidad y nos abandonamos a la gracia de Dios, es entonces cuando su poder actúa con más fuerza en nuestras vidas. San Miguel Arcángel, como líder de los ejércitos celestiales, es un instrumento poderoso de esta gracia divina. Al invocar su intercesión, pedimos que nos ayude a recibir la fortaleza espiritual que necesitamos para enfrentar nuestras pruebas. San Miguel, que derrotó a Satanás y a los ángeles caídos en la batalla celestial, es un ejemplo de cómo la fuerza de Dios siempre prevalece sobre el mal. Al pedir su ayuda, confiamos en que, a través de él, Dios nos dará la fuerza para resistir cualquier ataque del enemigo y superar las pruebas que enfrentamos. 3. Resistir las tentaciones, una lucha constante. Una de las formas más comunes en que somos probados en nuestra vida espiritual es a través de las tentaciones. Estas tentaciones pueden ser internas, como pensamientos de desánimo, ira, lujuria o egoísmo, o pueden ser externas, como las influencias del mundo que nos alejan de Dios. En cualquier caso, la tentación es una realidad constante en la vida cristiana, y necesitamos la fortaleza espiritual para resistirla. Jesús mismo fue tentado por el diablo en el desierto, Mateo 4, 1, 11, y nos enseñó a orar, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Mateo 6, 13. Esta oración revela nuestra necesidad constante de la protección divina contra las fuerzas que buscan alejarnos de la gracia de Dios. San Miguel Arcángel, como defensor de las almas, tiene un papel especial en esta lucha contra las tentaciones. Al invocar su intercesión, pedimos que su espada celestial corte cualquier atadura que el pecado pueda tener sobre nosotros, y que nos dé la fuerza para resistir las ofertas engañosas del enemigo. La tentación, en sí misma, no es un pecado. Es una prueba que Dios permite para que crezcamos en virtud y santidad. Sin embargo, cuando cedemos a la tentación, perdemos la fortaleza espiritual que Dios nos ofrece y abrimos la puerta al pecado. Al invocar a San Miguel en momentos de tentación, pedimos su ayuda para resistir, recordando que la verdadera fortaleza no está en ceder a los deseos temporales, sino en perseverar en el bien, incluso cuando el mal parece más atractivo. 4. Fortaleza en el sufrimiento, el valor de cargar nuestra cruz. El sufrimiento es otra forma de prueba que todos enfrentamos en la vida. Ya sea el sufrimiento físico, emocional o espiritual,
cada uno de nosotros tiene una cruz que llevar. Jesús nos llama a tomar nuestra cruz y seguirlo, Lucas 9:23, lo que significa aceptar las pruebas de la vida con fe y confianza en que Dios las utiliza para nuestro bien. El sufrimiento, aunque doloroso, tiene un valor redentor cuando lo unimos a la cruz de Cristo. San Pablo nos dice en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Al igual que Cristo ofreció su sufrimiento por nuestra salvación, nosotros también podemos ofrecer nuestras pruebas como una forma de participar en su obra redentora. Sin embargo, para soportar el sufrimiento con esperanza y fe, necesitamos una fortaleza espiritual que no podemos generar por nosotros mismos. Es aquí donde la intercesión de San Miguel se vuelve esencial. Al invocar su ayuda, pedimos que nos dé la fuerza para llevar nuestra cruz con valentía, sabiendo que, al final, la victoria pertenece a Dios. San Miguel, que luchó contra el mal en el cielo, nos recuerda que ninguna batalla es demasiado grande para Dios, y que, con su ayuda, podemos soportar cualquier prueba, confiando en que Dios tiene un plan más grande para nosotros. 5. Fortaleza para defender nuestra fe en un mundo hostil. En la actualidad, los cristianos a menudo enfrentan un mundo que se opone a los valores del Evangelio. Las presiones de la cultura, los ataques contra la moral cristiana y el rechazo de la fe pueden ser pruebas muy difíciles de soportar. En este contexto, necesitamos una fortaleza espiritual para defender nuestra fe con valentía, sin ceder a las influencias del mundo. San Miguel, como defensor de la Iglesia, es un modelo de cómo debemos mantenernos firmes en la verdad, incluso cuando enfrentamos oposición. En la batalla celestial, él proclamó con valentía, ¿quién como Dios? Apocalipsis 12:7. Esta misma valentía es la que necesitamos en nuestra vida diaria para proclamar la verdad de Cristo, sin miedo a ser ridiculizados o rechazados por el mundo. Hoy más que nunca, los cristianos estamos llamados a ser testigos valientes de nuestra fe, a hablar con claridad sobre las enseñanzas de Cristo y a no comprometer nuestros valores, incluso cuando enfrentamos persecución o rechazo. San Miguel, que luchó por la verdad de Dios en el cielo, nos da la fuerza para luchar por la verdad de Cristo en la tierra, recordándonos que la victoria final pertenece a Dios, y que nuestra misión es ser fieles a su palabra, sin importar las consecuencias. Conclusión: confiar en la fortaleza que Dios nos da a través de San Miguel. La fortaleza espiritual no es algo que podamos generar por nuestras propias fuerzas. Es un don que Dios nos da a través de su gracia, y que se manifiesta a través de la intercesión de los santos y los ángeles, especialmente de San Miguel Arcángel. En medio de nuestras pruebas, tentaciones y sufrimientos, podemos confiar en que San Miguel está a nuestro lado, protegiéndonos y guiándonos hacia la victoria en Cristo. Que, al reflexionar en este día sobre la fortaleza espiritual, podamos aprender a depender más plenamente de Dios y de la intercesión de San Miguel. Que podamos enfrentar cada prueba con valentía, resistir cada tentación con firmeza, y defender nuestra fe con coraje, sabiendo que Dios nos sostiene en cada paso de nuestro camino hacia la salvación. Amén. Lecturas bíblicas para meditar. La palabra de Dios es una fuente constante de fortaleza para los cristianos que enfrentan pruebas y dificultades. En las Escrituras encontramos promesas divinas que nos recuerdan que Dios siempre está con nosotros, que nunca nos abandona, y que, con su ayuda, podemos superar cualquier prueba que enfrentemos. En estas lecturas bíblicas, reflexionamos sobre la fortaleza que Dios nos concede para perseverar en la fe, resistir las tentaciones y soportar las dificultades con esperanza y confianza. 1. Isaías 40, 29-31.
Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Este pasaje del libro de Isaías nos ofrece una profunda enseñanza sobre la fuente de nuestra fortaleza. A menudo, en medio de nuestras pruebas, nos sentimos cansados y agotados. Nuestros esfuerzos humanos parecen insuficientes para resistir las dificultades que enfrentamos, y podemos caer en el desánimo. Sin embargo, Isaías nos recuerda que Dios es quien renueva nuestras fuerzas. Dios da fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquellos que se sienten débiles. Esta promesa nos invita a no depender únicamente de nuestras propias capacidades, sino a buscar en Dios la fortaleza espiritual necesaria para superar las pruebas. Aquellos que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas, como las águilas que se elevan por encima de las tormentas. Esta imagen de las águilas volando alto nos recuerda que, con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier obstáculo. No importa cuán difícil sea la prueba, Dios nos dará las fuerzas para seguir adelante. San Miguel Arcángel, como defensor celestial, nos ayuda a elevarnos por encima de las dificultades, fortaleciéndonos con la gracia de Dios para que podamos continuar en el camino de la fe, sin cansarnos ni desfallecer. 2. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo, tan conocido y amado por los cristianos de todo el mundo, es una declaración poderosa de la fortaleza que Cristo nos concede. San Pablo, quien escribió estas palabras, había experimentado persecuciones, sufrimientos y desafíos de todo tipo en su vida apostólica. Sin embargo, a pesar de todas estas pruebas, Pablo pudo proclamar con confianza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo nos recuerda que Cristo es la fuente de nuestra fortaleza. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos, con la ayuda de Cristo, podemos superarlos. La fortaleza espiritual no se trata de nuestra propia habilidad para resistir, sino de nuestra capacidad de depender de la gracia de Cristo que actúa en nosotros. Cuando enfrentamos tentaciones, pruebas o sufrimientos, debemos recordar que no estamos solos. Cristo está con nosotros, y su poder nos fortalece para resistir, perseverar y triunfar. Al invocar la intercesión de San Miguel Arcángel, pedimos que nos ayude a recordar esta verdad y a confiar en la fortaleza de Cristo en cada momento de dificultad. 3. Salmo 46, 1, 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este salmo es una proclamación de confianza en la fortaleza y protección de Dios en medio de cualquier calamidad. El salmista nos recuerda que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestro auxilio siempre presente en los momentos de tribulación. No importa cuán grandes sean las dificultades que enfrentemos, ya sea que la tierra sea removida, o se traspasen los montes, podemos confiar en que Dios está con nosotros y que su fortaleza nos sostendrá. En nuestras vidas, a menudo nos encontramos en medio de tormentas espirituales. Las pruebas y los sufrimientos pueden hacernos sentir como si el mundo estuviera cayendo a nuestro alrededor. Sin embargo, este salmo nos invita a no temer. Aunque las aguas de nuestras vidas se agiten, Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro defensor. San Miguel Arcángel, como protector celestial, nos ayuda a encontrar refugio en la fortaleza de Dios. Al invocarlo en la oración, pedimos que nos guíe y nos proteja en los momentos de tribulación, recordándonos que Dios está siempre presente, listo para socorrernos y darnos la fuerza para perseverar. 4. 2 Corintios 12, 9-10. Y me ha dicho:
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este pasaje de San Pablo nos ofrece una profunda enseñanza sobre la debilidad y la fortaleza. A menudo, consideramos la debilidad como un obstáculo, como algo que nos impide avanzar. Sin embargo, Pablo nos enseña que es precisamente en nuestra debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con mayor fuerza. Mi poder se perfecciona en la debilidad, dice el Señor. Cuando enfrentamos pruebas y dificultades, es natural sentirnos débiles e insuficientes. Pero, en lugar de ver esto como un fracaso, Pablo nos invita a ver nuestras debilidades como una oportunidad para que el poder de Cristo actúe en nosotros. Cuando reconocemos nuestras limitaciones y nos abandonamos a la gracia de Dios, es entonces cuando experimentamos la verdadera fortaleza que proviene de Él. San Miguel Arcángel, como defensor de las almas, nos ayuda a abrazar nuestra debilidad y a confiar en la gracia de Dios. Al invocarlo, pedimos que nos fortalezca en los momentos de debilidad, para que podamos experimentar el poder de Cristo en nuestras vidas y ser testigos de su amor y misericordia, incluso en medio de las pruebas. 5. Santiago 1, 2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El apóstol Santiago nos ofrece una perspectiva completamente diferente sobre las pruebas. Mientras que normalmente evitamos las dificultades y sufrimientos, Santiago nos invita a considerarlas como motivo de gozo. Esto no significa que disfrutemos del sufrimiento, sino que entendamos que las pruebas son una oportunidad para crecer en paciencia y perseverancia, y que, a través de ellas, Dios está moldeando nuestro carácter. Las pruebas de nuestra fe son como el fuego que purifica el oro. Nos permiten crecer en virtud y nos acercan más a Dios. La paciencia que desarrollamos en medio de las pruebas nos ayuda a perseverar hasta el final, fortaleciendo nuestra fe y confianza en Dios. San Miguel Arcángel, como intercesor y protector, nos ayuda a mantener esta perspectiva en medio de las pruebas. Al invocarlo en momentos de dificultad, pedimos que nos dé la fortaleza y la paciencia necesarias para soportar las pruebas con esperanza, sabiendo que Dios está actuando en nuestras vidas para nuestro bien. 6. Romanos 5, 3-5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje de la carta de San Pablo a los romanos refuerza la idea de que las tribulaciones tienen un propósito en nuestra vida espiritual. Las pruebas no son inútiles, sino que producen en nosotros una serie de virtudes que nos llevan a la esperanza. La paciencia que desarrollamos a través de las pruebas nos fortalece y nos ayuda a confiar más en las promesas de Dios. Esta esperanza no nos decepcionará, porque está basada en el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cada prueba que enfrentamos, cuando la aceptamos con fe y confianza en Dios, nos acerca más a la esperanza eterna que tenemos en Cristo. San Miguel Arcángel, como defensor de nuestra fe, nos ayuda a mantener viva la esperanza en medio de las tribulaciones. Al invocarlo, pedimos que nos guíe a través de las pruebas,
fortaleciéndonos con la esperanza de la victoria final en Cristo y recordándonos que cada sufrimiento tiene un propósito en el plan divino. Conclusión. Las lecturas bíblicas para meditar en este día nos invitan a reflexionar sobre la fortaleza espiritual que Dios nos concede en medio de las pruebas y dificultades. A través de estas lecturas, somos recordados de que no estamos solos en nuestras luchas, sino que Dios está con nosotros, fortaleciendo nuestro espíritu y guiándonos hacia la victoria. Al invocar a San Miguel Arcángel, pedimos su intercesión para que nos ayude a recibir la fortaleza que Dios nos ofrece, y para que podamos perseverar en la fe, confiando siempre en el plan de Dios para nuestras vidas. Propósito del día. El propósito de este octavo día de la novena es pedir y cultivar la fortaleza espiritual necesaria para perseverar en la fe, resistir las tentaciones y enfrentar las pruebas con confianza en Dios. La vida cristiana está marcada por desafíos y dificultades, y es en esos momentos cuando la fortaleza espiritual se vuelve esencial. Este día está dedicado a reflexionar sobre nuestra dependencia de la gracia de Dios y a buscar la intercesión de San Miguel Arcángel para que nos guíe y nos dé la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo que enfrentemos en nuestro camino hacia la santidad. La fortaleza espiritual es una virtud que no solo nos ayuda a soportar las pruebas, sino que también nos capacita para mantenernos fieles a la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Hoy, somos llamados a fortalecer nuestra relación con Dios, reconociendo que solo en Él podemos encontrar la fuerza para resistir las tentaciones y perseverar en la fe, especialmente en los momentos de mayor dificultad. 1. Reconocer la fuente de nuestra fortaleza, Dios mismo. El primer paso en nuestro propósito de hoy es reconocer que toda nuestra fortaleza proviene de Dios. En un mundo que valora la autosuficiencia y la independencia, podemos caer en la tentación de pensar que somos capaces de enfrentar nuestras pruebas por nuestra propia cuenta. Sin embargo, la verdad es que, sin la gracia de Dios, somos débiles y vulnerables. Nuestra verdadera fortaleza no proviene de nuestras habilidades o recursos, sino de la gracia de Dios que nos sostiene en cada momento. El Salmo 46:1 nos recuerda: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la importancia de acudir a Dios en busca de fortaleza. Hoy, el propósito es entregar nuestras debilidades a Dios y confiar en que Él nos dará la fuerza necesaria para superar cualquier desafío que enfrentemos. Al hacer esto, reconocemos nuestra dependencia total de la gracia divina, y permitimos que Dios actúe en nuestras vidas con poder y misericordia. San Miguel Arcángel, como líder de los ejércitos celestiales, nos ayuda a reconocer la fuente de nuestra fortaleza. Al invocarlo, pedimos que nos guíe hacia una mayor confianza en Dios y nos recuerde que no estamos solos en nuestras luchas espirituales. San Miguel, que confía plenamente en la fuerza de Dios, nos enseña a hacer lo mismo, invitándonos a dejar de depender de nuestras propias fuerzas y a apoyarnos en la fortaleza que solo Dios puede darnos. 2. Fortalecer nuestra fe a través de la oración y los sacramentos. La fortaleza espiritual no surge de la nada. Es un don de Dios que debemos cultivar a través de los medios que Él nos ha dado, como la oración y los sacramentos. En este día de la novena, somos llamados a dedicar tiempo a la oración, pidiendo a Dios que fortalezca nuestra fe y nos ayude a perseverar en la gracia. La oración es el canal a través del cual recibimos la fuerza de Dios, y nos permite estar en comunión con Él, abriendo nuestros corazones para recibir su ayuda. Además, los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, son fuentes de fortaleza espiritual. A través de la Eucaristía, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos fortalecen para resistir las tentaciones y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La reconciliación, por su parte, nos limpia de nuestros pecados y nos da una nueva oportunidad para comenzar de nuevo en nuestro camino hacia la santidad.
Hoy, el propósito es fortalecer nuestra vida de oración y nuestra participación en los sacramentos. Si es posible, dedica un tiempo para asistir a la misa y recibir la Eucaristía. Si no, dedica al menos un tiempo para la oración profunda, pidiendo a Dios que te llene de su fortaleza. San Miguel, que está constantemente en la presencia de Dios, nos invita a acercarnos a Él a través de la oración, recordándonos que es en la intimidad con Dios donde encontramos la verdadera fortaleza. 3. Abrazar nuestras debilidades y confiar en la gracia de Dios. Uno de los mayores obstáculos para recibir la fortaleza espiritual es nuestro orgullo. A menudo, queremos ser fuertes por nosotros mismos, sin depender de nadie. Sin embargo, la Biblia nos enseña que es precisamente en nuestra debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con mayor fuerza. San Pablo nos recuerda en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Hoy, el propósito es aceptar nuestras debilidades y confiar en que, a través de ellas, Dios puede actuar con poder. A menudo, vemos nuestras debilidades como un obstáculo, algo que nos impide avanzar. Sin embargo, cuando aprendemos a abrazar nuestras debilidades y a confiar en la gracia de Dios, descubrimos que es precisamente en esos momentos de mayor fragilidad cuando Dios nos fortalece. San Miguel Arcángel, que confía plenamente en el poder de Dios, nos enseña a hacer lo mismo. Al invocar su intercesión, pedimos que nos ayude a reconocer nuestras limitaciones y a entregarlas a Dios, confiando en que su gracia será suficiente para sostenernos. Hoy, tómate un momento para reflexionar sobre tus debilidades. En lugar de verlas como un obstáculo, míralas como una oportunidad para que Dios actúe en tu vida. Pídele a San Miguel que te ayude a abandonarte a la gracia de Dios y a confiar en que, en tu debilidad, el poder de Dios se manifestará con mayor fuerza. 4. Perseverar en medio de las pruebas con esperanza. La vida cristiana está marcada por pruebas y dificultades. Sin embargo, la verdadera fortaleza espiritual no es la ausencia de pruebas, sino la capacidad de perseverar en medio de ellas con esperanza. San Pablo nos enseña en Romanos 5, 3-4 que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Hoy, el propósito es aprender a perseverar en medio de las pruebas, confiando en que cada dificultad que enfrentamos tiene un propósito en el plan de Dios. Las pruebas pueden ser de muchas formas: problemas familiares, dificultades económicas, enfermedades, tentaciones espirituales. En medio de todas estas dificultades, somos llamados a mantener la esperanza. San Miguel, que luchó en la batalla celestial contra Satanás, nos recuerda que ninguna batalla es demasiado grande para Dios, y que, con su ayuda, podemos resistir cualquier dificultad. Hoy, el propósito es pedir la fortaleza para perseverar en medio de las pruebas. Pídele a San Miguel que te dé la fuerza para mantener tu fe y esperanza en Dios, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Recuerda que cada prueba es una oportunidad para crecer en santidad y que, al final, Dios te recompensará por tu fidelidad. 5. Defender la fe con valentía. En un mundo que a menudo se opone a los valores cristianos, necesitamos una fortaleza espiritual para defender nuestra fe con valentía. San Miguel Arcángel, como defensor de la Iglesia, es un modelo de cómo debemos luchar por la verdad y la justicia, incluso en medio de la oposición. Hoy, el propósito es pedir la fortaleza para ser testigos valientes de nuestra fe, sin miedo a las críticas o el rechazo. Ser un testigo de Cristo implica muchas veces enfrentar la incomprensión, el rechazo e incluso la persecución. Sin embargo, con la ayuda de San Miguel, podemos mantenernos firmes en nuestra fe, recordando que la verdad siempre prevalece. Hoy,
el propósito es fortalecer nuestro compromiso con la verdad del Evangelio y pedir la fortaleza para vivir y proclamar nuestra fe con valentía. Dedica un momento para reflexionar sobre las áreas de tu vida donde sientes que necesitas más fortaleza para defender tu fe. Pídele a San Miguel que te ayude a ser un testigo valiente de Cristo, y que te dé la fortaleza para mantenerte fiel a los valores del Evangelio, sin importar las consecuencias. 6. Fortalecer nuestro amor y servicio al prójimo. La fortaleza espiritual no solo se manifiesta en nuestra capacidad de resistir las pruebas y defender la fe, sino también en nuestra disposición a amar y servir a los demás, especialmente en los momentos de dificultad. A menudo, el verdadero desafío de la vida cristiana no es soportar el sufrimiento personal, sino ser capaces de seguir amando y sirviendo a los demás, incluso cuando nosotros mismos estamos pasando por pruebas. San Miguel Arcángel, que lucha incansablemente por el bien de las almas, nos invita a fortalecer nuestro amor al prójimo. Hoy, el propósito es pedir la fortaleza para servir a los demás, especialmente a aquellos que más lo necesitan. Este servicio puede tomar muchas formas, desde escuchar a alguien que está sufriendo, hasta ofrecer nuestro tiempo y recursos para ayudar a los más vulnerables. Hoy, tómate un momento para reflexionar sobre las oportunidades que tienes para servir a los demás. Pídele a San Miguel que te dé la fortaleza para amar y servir con generosidad, incluso cuando te sientas cansado o desanimado. Recuerda que el verdadero amor cristiano se manifiesta en el servicio desinteresado, y que cada acto de amor hacia el prójimo es una forma de participar en la obra redentora de Cristo.